Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Piscis, con este 2 de oros, es muy probable que muchos de ustedes en los próximos días estén moviéndose entre dos asuntos importantes al mismo tiempo. Aquí no hay una etapa de quietud, aquí hay un equilibrio dinámico que van a estar haciendo. Acá ustedes van a estar manejando dos responsabilidades, quizás dos trabajos o su trabajo y un emprendimiento o la parte laboral y su vida personal. Aquí ustedes van a estar tratando de sostener el equilibrio, de sostener las cosas. Van a hacer malabares, pero de forma consciente. Aquí ustedes van a hacer malabares sin perder la estabilidad. Y el 5 de oros, acá hay una sensación de pérdida, hay preocupación económica. Es posible que muchos de ustedes sientan algún tipo de bajón económico. Aquí es posible que ustedes este equilibrio que estén haciendo económico sea porque van a tener que equilibrar los ingresos que le entran con lo que ustedes están gastando. Evidentemente el 5 de oros le está dando la sensación de que están gastando pues más de lo que deberían estar ingresando. Aquí puedes estar poniendo dinero, energía o recursos en algo que todavía no te está dando un retorno inmediato, algo que todavía tú no estás viendo los frutos. Si es un negocio, pues es posible que todavía no estés viendo aquí los resultados de ese negocio o de esa inversión que hiciste o de ese pequeño emprendimiento, y te da la sensación de inestabilidad, te da la sensación de que económicamente no estás bien. También puede ser que estés en un nuevo trabajo o que estés haciendo dos trabajos al mismo tiempo para suplir tus gastos, tus necesidades, pero todavía esto no lo estás viendo ahí y por supuesto tienes esa percepción de carencia bastante fuerte. El hierofante, por su parte, aquí cambia completamente esta vibración. El hierofante está diciendo que aquí vas a estar siendo guiado. Aquí las cosas se van a estar estructurando. Puede ser una institución, una figura de autoridad, alguien como un asesor, incluso por medio del sistema tradicional, de lo que está establecido, de lo que está regulado, se podría estar pues ordenando todo. Es como si se dijera el tarot que esto no va a resolverse de forma improvisada, sino que se vuelve algo que va a estar regido por un método, por una forma, por una estructura, por alguien que te va a estar dando consejos. Así que el hierofante va a estar estabilizando este 5 de oros que te podría estar, por supuesto, desordenando emocionalmente. Y finalmente, el mago cierra la tirada con un mensaje muy claro de poder personal. Acá ustedes van a estar haciendo un inicio activo de algo, van a estar creando conscientemente. Ustedes, aquí el mago te está diciendo que tienes la capacidad para hacer lo que tú quieras. Tienes las herramientas, tienes los recursos, tienes la capacidad. Aquí vas a poder mover las cosas a tu favor. Tienes los medios y puedes transformar la situación si te enfocas en lo que tú quieres obtener. Vamos a ver qué más viene para Piscis, por favor. Vamos a ver qué más viene para Piscis. Piscis, aquí con la suma sacerdotisa me están diciendo que muchos de ustedes van a conocer una verdad que estaba oculta, alguna información que necesitan conocer. Tienen que fijarse en las personas que tienen a su alrededor, también puede ser esto, en las cosas que dicen y cómo lo dicen. No es solamente lo que están diciendo, ¿ok? Sino el tono que utilizan. Hay información que tú hasta ahora no tienes, pero esto se te va a estar revelando, pero tienes que hacerle caso a tu intuición. Tienes que prestar atención a las señales que el universo, que tus ángeles, que lo que sea que tú has pedido ayuda te va a estar llegando. Aquí hay información que se te va a revelar. Y si tú tenías dudas sobre por qué te está pasando algo, pues con la suma sacerdotisa me están diciendo que precisamente vas a estar conociendo la raíz de todos los problemas, cuál es la base, por qué pasó
qué es lo que tú necesitabas aprender o por qué simplemente te estaba ocurriendo. Aquí tú vas a entender muchísimas cosas con esta energía que se va a estar moviendo en los próximos días. Y con la carta del ermitaño, esto es casi que una ratificación de esta información que vas a estar recibiendo. El ermitaño acá te está diciendo, te va a estar guiando, es alguien que te puede guiar o una información que vas a recibir y es sobre peligros que pueden estar en tu camino, cosas que deberías tomar en cuenta. Te va a estar guiando sobre el camino que tienes que seguir, lo que tienes que hacer para resolver los problemas que tú tengas. Esto es una información que te va a llegar quizás por medio de libros, de videos, de un guía, de alguien que te va a decir, mira, por aquí no cojas que hay una serpiente, por acá hay un precipicio, ten cuidado, tienes que seguir esta ruta, no te desvíes para ninguna parte, esta es la forma que tú puedes resolver el problema. Aquí es un logro de la verdad, vas a estar viendo con muchísima claridad qué paso dar hacia lo que tú quieres. Vas a estar pues asegurando tu camino. Aquí no vas a estar caminando más a ciegas. Aquí el conocimiento que tú necesitas ya está disponible. Hay alguien que ya recorrió ese camino que tú quieres transitar y esa información definitivamente se te va a hacer llegar. Te va a estar llegando a ti. Tienes que prestar atención a todas las cosas que te van a estar llegando. Hay señales que te pueden estar llegando. Hay intuiciones que te pueden estar llegando, hay sueños que puedes estar teniendo, así que presta atención. Tienen 5 minutos después que se despierten para recordar los sueños, empiecen a copiarlos porque muchísimas de las señales que el universo, que nuestros ancestros, que los guías, que los ángeles, que el creador, sea lo que ustedes crean, hay mucha información que a través de los sueños se nos puede dar. Así que anótenla para que no se les pierda. Y con este 6 de bastos, pues me están anunciando de que muchos de ustedes van a lograr el éxito, la gloria y el reconocimiento. Aquí hay triunfos y hay victorias. Con esta información que te va a ser revelada, si ustedes le prestan atención, aquí pues evidentemente su camino va a ser más seguro, su camino va a ser más estable y van a obtener lo que ustedes quieren. Y no solamente es que ustedes van a lograr el éxito y el triunfo, no, en lo que quieran o en lo que estén haciendo, sino que las personas a su alrededor se los van a estar reconociendo. Puede ser que sea en tu trabajo que recibas una promoción, tu jefe que te diga, lo lograste, algún compañero de trabajo que te diga, perfecto, lo hiciste bien, o algún cliente que te diga, eso era exactamente lo que yo quería que tú me hicieras, o lo haces espectacularmente bien, o eres el mejor que lo haces en todos los negocios que he conocido. Esto es un reconocimiento a la labor, a lo que tú haces. Aquí hay fiesta, aquí hay celebración también. Y definitivamente aquí hay triunfo y victoria. Y el 4 de espadas, pues después de toda esta vorágine, muchos de ustedes van a estar descansando, van a estar reposando. No es una pausa obligatoria, aquí es muy probable que ustedes opten por hacerlo. Y muchos de ustedes incluso podrían estar yéndose de vacaciones o simplemente tomándose unos días de descanso en casa. Aquí vas a estar pensando las cosas con mayor claridad y procesando toda esta información y esta victoria que les va a estar llegando a muchos de ustedes. Aquí van a estar tomándose un break, van a estar pues meditando y analizando sobre esta situación que se movió aquí antes. Vamos a ver qué más viene para Piscis en los próximos días. Pues aquí con el niño hay un nuevo comienzo, un comienzo que puede ser pequeño todavía, que quizás no lo veas como algo súper grande, pero definitivamente es un comienzo que promete muchísimo. Aquí hay algo que se acaba en la vida de ustedes, algo que termina en la vida de ustedes. Por supuesto, cuando esta información llega, hay algo que se destruye, hay algo que se determina y da paso a un nuevo comienzo. Con esta victoria, con este triunfo, pues aquí hay un comienzo para muchos. Así que puede ser que estén empezando una nueva etapa laboral. Puede ser que si ya tienes tu negocio comienza a florecer comenzando una nueva etapa, o simplemente que con este 2 de oro que ibas a estar haciendo malabares sea entre tu trabajo y un nuevo emprendimiento y esto sea lo que esté naciendo para muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo alquímico del agua.
Piscis, con esta carta de aguas mansas te dicen paciencia y rejuvenecimiento. Te dicen, ten paciencia si te sientes atascado. Puede ser que el universo esté tratando de frenarte por alguna razón. Emplea ese tiempo para volver a tu interior, descansar y reagruparte. En el momento exacto, tu vida estará lista para despegar de nuevo. Así que esto solamente está confirmando este descanso, que después de este descanso va a venir un nuevo inicio, pero aquí te lo reafirman, te dicen que el momento exacto tu vida va a estar lista para despegar de nuevo. Hay algo que dicen del 4 de espadas, que es que la persona está descansando con esta espada aquí abajo para cuando su mente esté clara, cuando ya esté listo, empuñar esa espada y salir adelante. Así que definitivamente, Piscis, déjame la siguiente frase en los comentarios. Yo siempre logro el triunfo y el éxito. Yo siempre logro mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.